no tiene tanto contenido, no es una clase que probablemente nos tome todo el bloque. ¿Ya? Se supone que como yo estoy prestada en este minuto, yo debería volver a mi laboratorio a las 11:20. ¿Ya? Pero deberíamos alcanzar, digamos, bien. Ahora, como ustedes saben siempre, yo pongo mis reglas, que las preguntas aclaratorias al tiro, que cualquier otra, cuando se solicite o cuando digamos sea necesario. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy día entonces tiene que ver con desarrollo de los miembros, con las principales malformaciones que ocurren en este nivel, pero también yo les voy a pedir a ustedes una actividad aplicada y que van a tener que tener, o sea, ustedes la pueden hacer en grupo, pero esos grupos no pueden sobrepasar las 5 personas. ¿Ya? Esa actividad ustedes me la van a entregar cuando correspondan a los laboratorios de miembros. ¿Ya? Porque si no me equivoco, no sé si ahora no lo tengo tan claro según las modificaciones, pero va a pasar que cuando antes teníamos un laboratorio solo de miembros de desarrollo, digamos, embriológico, ahora va a estar incluido dentro de las generalidades del miembro. Entonces va a estar como con anato. Entonces por eso, cuando se inicien esos laboratorios, yo les voy a pedir a ustedes una tarea especial, que tiene que ver con aplicar la materia que nosotros vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, y eso obviamente cuenta como test. Por eso es la posibilidad de que ustedes tengan una nota buena. ¿Ya? Entonces, tenemos comprender entonces el desarrollo de los miembros superiores e inferiores. Ese comprender para mí va a estar directamente asociado con la tarea que les voy a dar. ¿Ya? Explicar la importancia de lo que aquí aparece como sigla, SEA y SAP, ¿ya? Y que tienen relación entonces con el desarrollo de los miembros, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y conocer las principales anomalías que se generan a este nivel, ¿ya? Entonces, primero tenemos que decir que en general, hasta ahora, si nosotros retomamos desde este embrión que se diferenció en sus 3 capas, sabemos que todas las estructuras del cuerpo entonces van a comenzar su desarrollo a finales de la 3ª semana, ¿ya? Pero ocurre que en el caso de los miembros eso es un poco después, ¿ya? De hecho, muchos autores describen que el desarrollo de los miembros es tardío con respecto a los otros sistemas, ¿ya? Ahora, comienza su aparición a partir de una evaginación, o de un brote, o de una yema, ¿ya? Ahora, esa evaginación, o ese brote, o ese bozo, como en este caso, va a ser distinto en tiempo si estamos frente a un miembro superior o un miembro inferior, ¿ya? Normalmente, el primero que aparece es el miembro superior, ¿ya? Y 1 o 2 días después aparece el miembro inferior. Entonces, siempre en el desarrollo van a haber ese 1 o 2 días de diferencia. Ahora, también a partir de aquí, en general uno habla como del miembro, ¿ya? Y en sí, los mismos procesos que se generan en el miembro superior, también se generan en el miembro inferior. Entonces, todo, generalmente cuando uno lo ve descrito en la literatura, se asocia más que nada al miembro superior, ¿ya? Pero entendiendo que en el miembro inferior es exactamente los mismos procesos, pero que la única diferencia va a estar marcada por los genes que van a estar implicados en él, ¿ya? Ahora, primero hay que decir que la yema inicialmente se va a generar a fines de la 4ª semana, o sea, prácticamente una semana después de la formación de todos los otros sistemas, ¿ya? Por eso me refiero al concepto de tardío, ¿ya? Porque ya todos los otros sistemas están en proceso, digamos, de desarrollo de toda su estructura y recién se va a generar entonces esta yema que normalmente aparece en la superficie ventrolateral del embrión. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que ocurre al final de esta 4ª semana. Y está constituida por este núcleo mesenquimatoso y por una capa ectodérmica. Ahora,
este núcleo no es otra cosa que tejido que corresponde a la hoja somática o parietal del mesodermo lateral, ¿ya? Y por fuera de este mesodermo, recubriéndolo, va a estar entonces esta capa ectodérmica, ¿ya? Entonces, se inicia esta yema con una mezcla entre mesodermo y ectodermo. El mesodermo se origina a partir de esta placa lateral y corresponde a esta hoja somática. Y por fuera entonces, revistiendo este mesodermo, hay ectodermo. Ahora, Lachmann dice que esas células ectodérmicas tienen una forma cúbica, nada más. ¿Ya? Entonces, este bultito está rodeado por ectodermo por fuera y esas células son cúbicas. Ahora, casi al mismo tiempo en que se forma esta yema, va a ocurrir que ese ectodermo se va a comenzar a engrosar. Y al engrosarse, ese ectodermo va a cambiar de nombre, porque hasta ahora le llamamos capa ectodérmica nomás. Pero cuando esta capa se engruesa, va a generar la cresta ectodérmica apical. Lo que nosotros veíamos en los aprendizajes esperados como es SEA. Entonces, necesariamente, esto ocurre posterior a la formación de la yema. Entonces, primero, cuando se forma la yema, el ectodermo es una capa. ¿Ya? Pero casi una vez que se forma la yema posterior a eso, entonces, este ectodermo se engruesa y genera entonces esta cresta ectodérmica apical, que va a ser clave en la formación del miembro, tanto superior como inferior. Ahora, ¿cómo se va a generar? Dime. Parten siendo igual ambos, ¿cierto? Sí. Superior e inferior. Superior e inferior. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la primera diferencia. ¿Ya? Lo que va a ocurrir aquí es que se tiene que generar una activación de este mesodermo, que dijimos que es la hoja parietal. ¿Ya? Y probablemente, ¿y por qué digo probablemente? Es porque hasta ahora todavía no está claro a ciencia cierta qué es lo que está generando esta activación. ¿Ya? La mayoría de lo que yo hoy día les voy a hablar se refiere a lo que se ha podido experimentar en ratas y en ratones. Por lo tanto, se asume entonces que probablemente en el caso del ser humano también sea el mismo proceso. Y los genes también. Ahora, esta activación del mesénquima, en este caso, de este mesénquima que está formando esta yema, ¿ya?, tiene directa relación con estos genes, OX y ácido retinoico. La mayoría de los autores, dentro de estos dos, donde hay mayor como relato, es aquí, con el ácido retinoico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Básicamente, ¿de dónde salen estos factores? ¿De dónde salen estos genes? Salen desde una estimulación de otra estructura mesodérmica, que corresponde al mesodermo paraxil. ¿Ya? Lo que va a generar aquí entonces, el mesodermo paraxil que forma el somita, estimula a partir de los genes OX y ácido retinoico a que se active el mesénquima, ¿ya?, para generar factores de transcripción y que inicien el proceso de desarrollo de la yema. ¿Ya? Ahora, sí, la diferencia que existe entre ambos es que en este caso el TBX5 tiene relación directa con la formación del miembro superior. ¿Ya? En cambio, el TBX4 y el PIX1 tienen que ver con la formación del miembro inferior. Entonces, si bien es cierto, el somita va a estimular ya sea al miembro superior e inferior a partir entonces de la expresión de estos genes OX y del ácido retinoico, ¿ya?, los factores que se van a generar a partir de esa estimulación van a ser distintos si estamos enfrente de un miembro superior o de un miembro inferior. Por lo tanto,
tanto, a partir de esto, y según la información que yo les entregué antes, ustedes también deben saber que, por lo tanto, temporalmente hablando, el TBX5 se estimula primero que el TBX4 y el PIX. Y eso es porque, acuérdense que el miembro superior siempre va adelante en tiempo, siempre va en su desarrollo 1 o 2 días antes. ¿Ya? Lo quiero dejar como bien marcado, si bien es cierto, eso puede ser una deducción lógica, lo quiero dejar planteado porque en algún minuto yo hice esa pregunta en una interrogación y no la lograron, como asumir. ¿Ya? Y uno de repente no necesita leer que efectivamente uno se va a estimular primero que otro. Pero si a uno, dentro de la introducción al capítulo, dice que el miembro superior va desarrollado como con delantera con respecto al inferior, significa entonces que si este estimula al miembro superior, se va a estimular antes que este. ¿Se entiende, no? Entonces eso es un factor importante a tener presente porque lo preguntan. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Y esta imagen es del Carson, y a mí me gusta harto porque de alguna manera permite entender, y probablemente cuando ya veamos las anomalías vamos a ver que de alguna manera esto ayuda a entender por qué se genera una anomalía y no otra. ¿Ya? Aquí tenemos tubo neural y aquí tenemos somitas. O sea, todavía tenemos somitas, tenemos tubo neural y todavía no tenemos miembros. ¿Ya? Por eso es tardío. Ahora, entonces, a partir de este mesodermo paraxial, dijimos que se va a estimular a partir, digamos, de el ácido retinoico. ¿Y cuál otro? Los OX, ¿ya? Van a estimular a este mesodermo lateral a la formación de esto, TBX5 y TBX4. Particularmente aquí, si tenemos TBX5 es porque estamos explicando cómo se forma el miembro superior. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir aquí? Este TBX5 lo que va a generar es estimular ahora la producción y secreción de factor de crecimiento fibroblástico 10 en este mesodermo, que es el lateral. Entonces, necesariamente, cuando se genera la acción de este TBX5, la consecuencia de su presencia es estimulación y secreción de factor de crecimiento fibroblástico 10. A su vez, este factor de crecimiento fibroblástico estimula ahora al ectodermo, que es esta capa que está por fuera y que está gruesa, a que genere este factor de crecimiento fibroblástico 8. Y entre ellos se genera un mecanismo de retroalimentación que establece la formación del miembro. ¿Se entiende, no? Entonces es como una cascada. El OX y el ácido retinoico, ¿ya? que se señalan a partir del mesodermo paraxial o paraxil, lo que van a hacer es estimular a este mesodermo a que se genere este TBX5. En respuesta a esta presencia se va a generar el factor de crecimiento fibroblástico 10, también en el mesodermo. Y a partir de aquí entonces, este factor induce directamente al ectodermo a que forme este factor de crecimiento fibroblástico 8. Y esto, digamos, genera un mecanismo de retroalimentación que permite que se desarrolle el miembro. Por lo tanto, si yo, frente, digamos, a una pregunta que dijera, ¿cuál podría ser la razón por la que no se formara un miembro? ¿Cuál debería ser? Porque aquí puede haber más de una pregunta, o sea, más de una respuesta correcta. ¿Se entiende, no? O sea, cualquier factor que falte aquí va a generar la ausencia del miembro. Y la tarea que ustedes me van a hacer tiene que ver con ese ejercicio. ¿Ya? Porque de esa manera me permite a mí saber si efectivamente ustedes comprenden lo que está pasando
y lo pueden aplicar. ¿Ya? Entonces, si se afecta el estímulo que genera el meseno paraxil, obviamente no va a haber ácido retinóico. Y además, la ausencia del ácido retinóico afecta mucho más que eso. Pero ahora, si no tenemos ácido retinóico, no tenemos esto. Si no tenemos esto, no tenemos esto. Y si no está esto, tampoco está esto. Y por lo tanto no se genera este mecanismo de retroalimentación que básicamente lo que hace es hacer que esta yema crezca. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a pasar es que si yo en la prueba les digo que existe un experimento que se hace en una rata, por ejemplo, y donde se extrae, no sé, el factor de crecimiento fibroblástico 10, ¿cuál es el efecto que tiene? Que no se va a formar el miembro. ¿Se entiende, no? Entonces, eso quiero que lo tengan presente. Si falta el TBX5, también. Ahora, si hablamos de cuál de estos factores es más específico para generar la ausencia del miembro, es este. Porque en ratones, cuando se quita esto del sistema, no se forma nada del miembro. O sea, hay una genesia completa. Pero si yo lo que quito es esto, además de que no se forma el miembro, en el ratón tampoco se forman los pulmones. Los pulmones. El factor de crecimiento fibroblástico libre. Entonces, si solamente me quiero enfocar en el desarrollo del miembro, este es más específico. Pero eso quiere decir, porque de alguna manera los factores de crecimiento fibroblástico están metidos en muchas otras cosas más. Por eso, no solamente afecta al miembro, sino que también directamente afecta al desarrollo de los pulmones en el ratón. Y casi todo, en este caso Carson, por ejemplo, dice al tiro en el ratón, porque al tiro hay que ponerse el parche, porque eventualmente eso mañana podría cambiar y podría haber otra cosa distinta, por ejemplo, en el humano. Entonces, por eso, normalmente ellos describen qué es en los animales de experimentación, ¿ya? Entendiendo que mañana eso podría ser distinto. ¿Ya? Entonces necesariamente tenemos aquí todavía esta yema que tiene mesodermo internamente y por fuera tenemos este ectodermo que está grueso que lo recubre, pero que necesariamente ambos deben generar factores de transcripción que permitan que esto se desarrolle. ¿Ya? Ahora, en algún minuto yo puse esta imagen en una prueba, pero la tuve que sacar. Por distintas razones. Pero mi idea de poner esta imagen, así, tal cual como está aquí, es que ustedes pudieran, a partir de una pregunta, inferir si falta uno, si falta otro, o qué es lo que representa la imagen. Y eso yo lo llevé como una alternativa. Pero con esta cosa de que hay que haber como preguntas de todo, eran muchas preguntas de Andrew para una clase, la tuve que sacar. Pero hoy día la podría meter de nuevo. Entonces, por eso, para que lo tengan presente. ¿Ya? Ahora, si tenemos esta yema que tiene mesodermo y ectodermo, de alguna manera lo que se quiso establecer fue, a partir de un modelo experimental con anfibios, cuál es la relevancia que tenía cada tejido. ¿Ya? Por eso, para ver finalmente cuál era más importante que el otro, porque probablemente debe haber aquí uno el que lleve como la batuta en este caso en el desarrollo del miembro. Y siempre el experimento es como cuando uno saca eso y lo pone en otro lado. Y si lo saca, ¿qué pasa en ese donde lo saqué? Y si lo pongo en otro lado, ¿se forma otro miembro? Esos son como los tipos de experimentos que se generan. Y a partir de ahí se puede establecer este papel inductor. Entonces, lo que hicieron aquí fue, miren, y yo lo cito textual aquí, si se quita el mesodermo, que dijimos que esta hoja parietal del mesodermo lateral, y se deja solamente el ectodermo, el miembro no se forma. Entonces eso fue lo primero que hicieron. Tomaron estos embriones de anfibio e hicieron ese ejercicio. Luego, si ese mesodermo que se sacó se trasplanta a otra región
digamos, de un miembro. Digamos. Se va a generar un miembro supernumerario. O sea, si un ratón tiene 4 extremidades, este ratón va a tener 5. ¿Ya? Y eso es porque tomé ese mesodermo y lo puse en otro lado. Por otro lado, si se quita el ectodermo ahora, o sea, hacemos el ejercicio contrario, quitamos el ectodermo y el mesodermo que queda se cubre con otro ectodermo, el miembro sí se forma. ¿Se entiende, no? Y ahora, si ese ectodermo que se quitó se implanta en otra región, ahora aquí no se forma un miembro supernumerario. ¿Qué tengo que, o sea, qué debería yo deducir de esto? ¿Cuál es más relevante? El mesodermo. O sea, necesariamente aquí, si hablamos, ¿quién es el que tiene mayor relevancia en la formación de esta yema? Es el mesodermo. ¿Ya? Y el ectodermo, si bien es cierto también, vamos a ver que es bien importante, tiene un papel más secundario respecto a la formación de la yema. ¿Se entiende, no? Y eso se logra, digamos, haciendo este ejercicio. Ahora, ¿se entiende por qué esto no se puede hacer en humanos? Porque la verdad es que aquí vamos a transgredir los aspectos bioéticos. Entonces, por eso esto, la mayoría de lo que nosotros vamos a ver es lo que se describe en animales. ¿Ya? Porque bueno o malo en animales, por último hay una ley que permite, digamos, este tipo de... Porque aquí puede parecer el río, pero no sé, porque es animalista y mira, pero profe, ¿cómo se pueden generar estas cosas? Sí. Los animales de experimentación y las cepas específicas de animales, que hoy día uno tiene modelos para todo, ¿ya? Que se han generado a lo largo, digamos, de la crianza de animales de experimentación, ¿ya? Es como, en embriología es como para hacer cosas como estas, ¿ya? Pero eso finalmente nos ha llevado a tener claridad en la función y en la prioridad que tiene un tejido en la formación de ya sea una estructura o en este caso de una yema que va a formar miembros. ¿Tú me vas a preguntar algo? Sí, entonces, porque estoy entendiendo, el ectodermo tiene una función más como de guía que... Sí, tal cual, o sea, necesariamente, o sea, si hablamos de qué es lo que permite, o en términos de importancia, qué es lo que permite finalmente que se forme el miembro, o sea, aquí el mesodermo es el que la lleva, ¿ya? Pero el ectodermo tiene importancia relativamente más secundaria, pero porque genera como la guía en el desarrollo. Claro, la marca el camino por donde... Claro, tal cual. Entonces, en el caso de que el mesodermo se lleve a otro lado, va a hacer de que esa capa de ectodermo que va a estar ahí también genere una cresta y todo lo demás. Entonces, por eso si tú lo sacas y lo pones en otro lado, se va a formar un miembro. Y por eso va a haber presencia de este miembro supernumerario. En general, no sé si esto es como que yo quiero con esta clase, a diferencia de lo que podría haber sido con otras clases, que ustedes, mientras las escuchen, traten de aplicar lo que yo les digo, hacer ese ejercicio. ¿Entiendo, no? Estoy logrando un poco eso, ¿no? Entonces, la idea es que, porque uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Y la verdad es que si yo se lo llegara y se lo recitara, probablemente a ustedes no les va a quedar nada de lo que yo les digo. Entonces, por eso prefiero fragmentarla de manera que, a medida que yo la voy relatando, ustedes también vayan generando esa aplicación que yo necesito que ustedes hagan, ¿ya? Porque piensen que ahora las preguntas no pueden ser tan textuales, ¿ya? Se supone que tenemos que avanzar en los niveles cognitivos, para eso tienen que aplicar. Entonces, si el ectodermo que está engrosado y que está cubriendo este mesodermo,
y que por lo tanto estaría en la superficie más distal de esta yema, ¿ya? Que corresponde entonces a esta cresta ectodérmica apical, lo que hace es, lo que dice ahí, ejercer un influjo. Esto, si esto es la cresta ectodérmica, esto que está aquí, lo que hace esta cresta es decirle a las células de mesodermo que están inmediatamente por detrás a que se multipliquen, a que proliferen. ¿Ya? Entonces, a medida que van proliferando, tienen propiedades similares a lo que podría tener un embrión en la segmentación. ¿Ya? Eso lo dice Caso. ¿Ya? Dice que esta proliferación de células tiene características similares a la segmentación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si aquí las células se comienzan a dividir y yo tomo esta célula, tomo una célula y la pongo en otro lado, se va a generar un miembro. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que en la segmentación, si yo tomo las dos blastómeras y las separo, se van a formar individuos completos, ¿cierto? Entonces aquí pasa lo mismo. Por eso, Carson dice que esta célula, esta proliferación de este mesodermo que está por detrás de la cresta ectodérmica apical tiene características similares a esta segmentación. Yo puedo tomar una célula de aquí, la pongo en otro lado y se va a formar. Entonces, ¿qué otro ejercicio hago yo? Y también lo he preguntado en una interrogación. Eso. ¿Qué pasa si yo tomo una célula que está inmediatamente, o sea, se ha permitido la proliferación de este mesodermo? Y cuando yo saco una célula y la pongo en otro tejido, ¿qué pasa? Se genera otro miembro. ¿Ya? Se genera otro miembro porque este mesodermo tiene la capacidad de inducir entonces al otro ectodermo donde la ponga a formar la yema y por lo tanto a formar la cresta. ¿Se entiende, no? Ahora, a medida que esta cresta ectodérmica apical sigue estimulando a este grupo de células, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a aumentar la cantidad de células y por lo tanto esto se va a comenzar a alargar. ¿Se entiende, no? Ahora, lo que va a ocurrir aquí es que necesariamente entonces la presencia de esta cresta ectodérmica apical tiene relación con el establecimiento de la formación de la yema que va a originar el miembro. Entonces necesariamente esta cresta estimula a estas células crecen y por lo tanto esto se alarga. ¿Ya? Ahora, esto que está comenzando a proliferar recibe el nombre de zona indiferenciada, como yo lo tengo aquí, o bien como zona de progreso. ¿Ya? Entonces, aquí todavía no tenemos ninguna diferenciación del mesodermo. Nada. O sea, aquí este mesodermo solamente se está dividiendo. Y como se está dividiendo, entonces esto se está agrandando. Y esto entonces corresponde a una zona de progreso o una zona indiferenciada. ¿Ya? Ahora, si la cresta ectodérmica apical solamente estimula a este grupo que está aquí, o sea, a este grupo que tiene como contacto con él, significa que a medida que esas células que inicialmente se dividieron aquí, a medida que se va proliferando, se van a ir traspasando hacia atrás, hacia la parte posterior. Van perdiendo estímulo de la cresta ectodérmica apical. Y cuando van perdiendo esa estimulación, tienen la capacidad de diferenciarse, ya sea en cartílago, o en tejido conectivo, o en músculo. Lo que significa entonces que cuando hablamos del desarrollo del miembro, su formación se inicia, o el sentido de su desarrollo es desde proximal a distal. Y la razón de que eso sea y se genere, porque nosotros sabemos las cosas que se generan del mesodermo. ¿Ya? Y nosotros sabemos, o espero que ustedes se acuerden, que el hueso, el cartílago, el músculo, así como tú hablas del esclerótomo, se va a formar a partir del mesodermo.
¿Ya? Entonces, necesariamente, mientras esta célula se vaya alejando, va perdiendo el estímulo de la cresta ectodérmica apical y por lo tanto tiene la capacidad de poder diferenciarse en las estructuras que tienen que formar miembro superior. Y lo mismo con el miembro inferior. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué característica tiene el mesodermo que forma hueso? Tendrían que decirme que son células del mesodermo que están alejadas de la cresta ectodérmica apical. ¿Se entiende, no? Ahora, por lo tanto, la formación o el sentido en la formación o el desarrollo del miembro es de proximal a distal. ¿Ya? Entonces, por eso la cresta ectodérmica apical es uno de los principales ejes organizadores próximo-distal. Porque yo sé, en base a eso, que la mano no va a ser lo primero que se forme, temporalmente hablando, sino que va a ser el húmero y todo lo que está en relación a él. Y la mano probablemente sea lo último. Y dentro de la mano, lo último tiene que ver con la separación de los dedos. ¿Ya? Entonces, es un epitelio que es pluriestratificado. Dijimos que este mesodermo tiene características similares a lo que ocurre en la segmentación, pero ahora aparece eso otro, el SAP. Y el SAP también de alguna manera tiene relación con esta cresta ectodérmica apical. ¿Ya? Ahora, el SAP corresponde a la zona de actividad polarizante. Zona de actividad polarizante. SAP. Normalmente, este SAP se encuentra en el borde, y lo digo textual, porque yo siempre, de hecho se lo pregunté al profesor Pérez, hace un minuto, porque dice, en todos los libros de él, dice en el borde posterior de la extremidad. Pero yo le dije, ¿será borde o será margen? Pero la verdad es que no hemos llegado así como... Pero lo planteo porque, porque no va a faltar, el profe escucha esto, va a decir, se le va a caer el pelo porque justo dije borde, pero no. ¿Ya? Dice borde posterior de la extremidad. ¿Ya? Ahora, la relevancia que tiene este SAP, primero es porque también contribuye al eje anteroposterior del miembro. ¿Ya? Pero para que ese SAP esté ubicado en ese lugar, también participó el ácido retinoico. Entonces, si hay cualquier defecto asociado a la presencia del ácido retinoico, por un lado puede afectar toda esa cascada que nosotros vimos que tiene que ver con la formación del miembro, pero también podría generar una falla en la ubicación de este SAP. Ahora, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Ya? ¿Por qué tiene que estar en este borde posterior? ¿Ya? La razón es porque este SAP lo que hace es mantener estructural y funcionalmente a la cresta ectodérmica apical. ¿Cómo? A partir de la liberación de... ¿Se acuerdan que yo les dije que no le iba a volver a nombrar? Que se van a acordar. No lo voy a decir. Pero... esto, yo ya dije que no lo iba a decir. Se lo dije cuando lo dije. Así que no lo voy a decir. Pero lo que va a ocurrir aquí... Lo que va a ocurrir es que este SAP va a liberar entonces esto, este SHH,
ya sea para mantener estructural y funcionalmente a esta cresta ectodérmica apical. ¿Ya? De hecho, si yo, una vez que ya se ha formado esto, incluso se han hecho experimentos en donde si yo tomo este sap y lo pongo en otro lado, ¿qué pasaría? Lo saco de aquí, por ejemplo, o esta es una estructura y yo tomo otro sap de otro lado y la pongo acá. ¿Qué pasa? En base a lo que hemos conversado. Y entonces, ¿qué va a generar? ¿Y qué se va a generar entonces? Otra cresta. Y si se genera otra cresta, ¿qué va a haber? Más extremidades. O sea, va a haber un miembro supernumerario. Eso quería que llegara. Me siento mal. Profe, pero si esa cresta se supone que es ectodermo y si no tiene el mesodermo, ¿no se genera igual? Sí, porque ya está diferenciada. Ah, ya. Porque lo primero que hacíamos es cuando, ¿se acuerdan que yo empecé diciendo que primero se forma la yema y después la cresta? Sí. Entonces, cuando vemos el papel o el rol que tiene cada una de las estructuras, cuando todavía no está completamente diferenciada en cresta. Pero si aquí ya se generó este estímulo y ya la cresta está, obviamente eso va a generar un miembro supernumerario. Ahora, ¿por qué? Porque si bien es cierto, esta zona de actividad poralizante es mesodermo. Es mesodermo, su origen es mesodermo. Por lo tanto, porque este SAP se genera por la estimulación del ácido retinoico a ese mesodermo y por eso se diferencia. Y la diferenciación tiene que ver con la secreción del SHH. Por lo tanto, si eso está, tenemos cresta. Y si tenemos cresta, tenemos miembro. Entonces, si tengo dos SAP, tengo miembro supernumerario. ¿Se entiende, no? Donde quiera que lo ubiquen. Donde quiera que yo lo ubique. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la cresta? Esto de... ¿Para qué me sirve? Hasta ahora? Pero, ¿desde qué punto de vista? ¿Haciendo qué? Estimular la proliferación. Estimulando la proliferación del mesodermo. ¿Qué necesito para tener la cresta? SAP. ¿Y qué necesito para el SAP? ¿Qué necesito para el SAP? Ácido retinoico. ¿Y de dónde viene el ácido retinoico? El mesodermo. Del mesodermo paráxilo. Lo extrañaba eso. Ah, no fue clase, profe. ¿Ah? Ah, no clase. Que son pelados. Ya, sigamos. Sigamos. Hay algunos textos en donde claramente diferencian, por ejemplo, como dice ahí, los ejes del miembro en base, por ejemplo, próximo distal está asociado a la cresta apical y por lo tanto a los factores de crecimiento fibroblástico. El eje antero-posterior va a estar dado directamente por el SAP y por lo tanto por el SHH. Y cuando hablamos de este eje dorso-ventral, se genera esto, ectoderma dorsal y ventral, ¿ya? Y los genes que están implicados. Y la razón de que eso sea así, porque hay algunos autores que describen que la yema, yo inicialmente les dije que la yema estaba en la superficie ventrolateral, ¿ya? Pero algunos autores se van un poco más, como a ubicarlo de una manera un poco más específica, para decir que esta yema se ubica en el límite entre el ectodermo ventral y dorsal. Por eso, digamos, aquí las moléculas que van a estar involucradas tienen que ver con justo esa zona límite entre lo que es anterior y lo que es posterior. ¿Ya? Y obviamente, una vez que se han diferenciado las estructuras que competen a la mano, deben generarse mecanismos de apoptosis para separar los dedos. ¿Ya? Asuman que dentro de la tarea que yo les voy a dar, ¿ya?, es explicar algunas anomalías
Pero no quiero que me digan, no, es que hay un fallo en el cromosoma. No, no necesito eso. Lo que yo necesito que ustedes vean en esas patologías que yo les voy a dar es cuál es el mecanismo embriológico que se dañó y que tiene directa relación con lo que yo les estoy mencionando ahora. En algunos va a ser que no haya SAP, en algunos otros va a ser que no esté la cresta, en otros va a ser que no tenemos el TBX5. En fin. ¿Ya? Entonces, por eso yo quiero que hagan ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, entonces, cuando las células que ya vimos del mesodermo se comienzan a alejar de esta cresta, tienen la posibilidad de poder diferenciarse. Y ya vimos que entonces el desarrollo es de proximal a distal. ¿Ya? Y los componentes que generan entonces esta diferenciación se dividen así: estilópodo, zeugópodo y autópodo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? El primero dice relación con la formación del fémur y del húmero y su elemento asociado. ¿Ya? Porque aquí estamos formando como el segmento. ¿Ya? Cuando vemos este segundo, que es el zeugópodo, eso me costó harto entenderlo, o sea, para decirlo fluidamente. Esto va a generar entonces la formación del radio, de la ulna, de la tibia y de la fíbula. ¿Ya? Y en este caso va a tener relación con carpo, metacarpo y dedos y falange. ¿Ya? Y lo mismo a nivel de hecho Lachman dice desde muñeca hasta dedos. Pero sí quiero dejar, porque cuando lo revisé en la última edición del Lachman, ¿ya? En la última edición del Lachman ustedes saben que todos los capítulos tienen un resumen, ¿cierto? Y en el resumen hay un error. Porque el resumen dice que de aquí sale rodilla. Y no es así. Sino que es tobillo. ¿Ya? Pero insisto en que la edición 13 del Lachman, que no sé si en esa también, dice que dice que es rodilla y esto no es rodilla sino que es tobillo. ¿Ya? Para que lo tengan presente cuando lo lean. Entonces, finalmente, a medida que se va desarrollando, entonces, se van diferenciando estos segmentos, ¿ya? No se van diferenciando de manera como tan ordenada. ¿Por qué? A la sexta semana comienza esta diferenciación del mesodermo. ¿Ya? Pero lo primero que nosotros vamos a ver es como un angostamiento, una estrechez. Por eso aquí dice una constricción circular. ¿Ya? Que aquí lo vemos. Esta imagen es de la arqueada. Pero muestra aquí que aquí hay una estrechez. No sé si la alcanzan a ver. Esa es una y aquí hay otra. Entonces, inicialmente, primero hay una constricción. Y esa constricción separa mano del resto del miembro superior. Aquí. O sea, esto que está aquí es mano. Y eso del resto. Posterior a eso, se genera una segunda constricción, que es la que finalmente va a diferenciar brazo de antebrazo. ¿Ya? Entonces, la primera solamente diferencia lo que va a ser mano del resto del miembro superior. Pero la segunda constricción es la que finalmente divide los segmentos del brazo y el antebrazo. Y en el caso del miembro inferior será el muslo y la pierna. ¿Ya?
Con respecto a los dedos, ¿ya? El mismo crecimiento asociado al ectodermo de la cresta ectodérmica apical, ¿ya? Contribuye a la diferenciación después de las estructuras que están presentes en el dedo, ¿ya? Pero inicialmente los dedos están unidos a través de una membrana interdigital, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la condensación del mesénquima, estamos diciendo que ese mesénquima que se generó producto de la proliferación que permitía la cresta ectodérmica apical va a diferenciarse también en hueso, en músculo, en ligamentos que van a estar presentes en ese dedo, ¿ya? Y además va a haber presencia entonces de este tejido entre los dedos que debe generarse una muerte, en ese espacio se genera una muerte celular o una apoptosis para finalmente generar la separación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los genes que están implicados? Todos los que ustedes ven ahí. Y además, aquí también volvemos a tener receptores que tienen relación con el ácido retinoico. ¿Ya? Lo que significa entonces que si yo les tuviera que hacer una pregunta que estuviera asociada a ¿qué pasa si no hay ácido retinoico? ¿Qué pasa con respecto al desarrollo del miembro? No hay sabor. No hay nada. Por lo tanto, no hay miembro. Pero, dame un segundo. Pero si hay y de repente desaparece, va a haber, normalmente, va a haber desarrollo, porque acuérdense que el SAP tiene directa relación con el ácido retinoico. Por lo tanto, si en la eventualidad que yo, ya sea por un experimento o por un agente teratógeno, yo inhiba el desarrollo de ese ácido retinoico, va a afectar al SAP, el SAP va a afectar la cresta y por lo tanto va a afectar el desarrollo del miembro desde ese momento en adelante. Normalmente podría haber un miembro, pero que tuviera todas las estructuras, pero fuera más corto, por ejemplo. ¿Ya? Pero si se forma la cresta, si se desarrolla normalmente este miembro, pero yo retiro el ácido retinoico al final, va a afectar entonces directamente a los genes que dicen relación con la separación de los dedos. No sé si por ahí va la pregunta que me iban a hacer. ¿Si esos genes tienen que ver con la formación de esa membrana o con la separación? No, la separación. Con la separación de esos dedos. Entonces, necesariamente cuando uno dice, chuta, si tengo dos dedos juntos, de manera directa, no sabemos cuáles son todavía todos los factores que influyen. Pero sí sabemos que en esa separación deberían haber receptores de ácido retinoico. Por lo tanto, si yo lo saco al final, probablemente los dedos queden juntos. ¿Se entiende, no? Ahora, los miembros también rotan para llegar finalmente a lo que ustedes han visto, ya sea en Morfo 1 o lo que ustedes van a ver ahora en lo que viene con respecto a los seminarios, ¿ya? O sea, los miembros tienen que rotar y rotan 90 grados en dirección lateral y medial, ¿ya? Para darle finalmente la ubicación definitiva a las estructuras propias de entonces, ya sea del miembro superior o del miembro inferior. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos vamos a encontrar, y sobre todo con el miembro inferior, nos vamos a encontrar con niños que presentan problemas en su extremidad inferior, pero no porque falte la pierna o falte el muslo o falte el pie, sino que esa rotación se ve afectada. Entonces muchas veces esa rotación o esa mal rotación de los pies tiene que ver también con la presencia de síndromes. Hay algo que no entiendo, entonces eso significa que los miembros no se forman exactamente en la posición final. No. Una vez que se forman, rotan.
Por eso la rotación también está diferenciada en que el miembro superior es en dirección lateral y en este caso la otra es medial. Entonces muchas veces, y ustedes yo les voy a mostrar una imagen después y van a decir, ah, sí, po. Porque a veces o sea, están todas las estructuras del pie, todas. Y el miembro en sí, si uno se va como a la parte netamente estructural, están todas presentes. Pero hay un problema en la posición. Entonces muchas veces eso no tiene que ver con una falta de SAP o a lo mejor una cresta ectodérmica que estuvo deficiente, no. Sino que tiene que ver con esa parte final que tiene relación con la rotación que le va a dar la ubicación anatómica que debe tener. ¿Ya? Entonces, esto solo, bueno, esto se supone que ya lo vimos en algún minuto, pero ustedes saben que los huesos asociados a miembro superior tienen ese tipo de osificación. Por lo tanto, cuando el mesodermo se diferencia, se debe diferenciar a partir primero de moldes de cartílago, que después se van a transformar en hueso. ¿Ya? Por eso se refiere, digamos, como para recordar por qué uno dice, y uno lo va a ver descrito en la literatura, que dice se va a diferenciar en cartílago. Sí, porque primero se tiene que diferenciar en cartílago, y después ese cartílago se va a diferenciar a hueso. Entonces el mesodermo primero se diferencia en cartílago y tejido conectivo. Y luego se diferencia en las otras estructuras presentes en el miembro. De los músculos. Acuérdense que hablábamos de los somitas. Y diferenciábamos dentro de los somitas, en este caso, el dermomioto, que después se separaba para formar todo lo que corresponde al músculo por el miótomo y esta parte que tiene relación con el tejido subcutáneo y con la dermis. ¿Ya? Entonces, cuando se diferencia el somita y se genera el músculo, primero se genera la masa que va a formar músculo. ¿Ya? Pero luego que se forma esta masa que forma músculo, se debe diferenciar en dos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el desarrollo de la anatomía del miembro, se van a dar cuenta que a uno le dicen que hay músculos flexores y hay músculos extensores. A eso se refiere. La diferenciación es a partir de eso, de la función. ¿Ya? Porque en general nosotros decimos, ya, en el miembro superior, por delante están los flexores y por atrás están los extensores, ¿no? Y después decimos que en el caso del miembro inferior es al revés. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esa diferenciación. ¿Ya? Y por lo tanto, junto con la diferenciación de ese tejido muscular, en base a su función, también se tiene que diferenciar el tejido que lo va a unir al hueso y todas sus estructuras asociadas. ¿Ya? Asociadas también a las articulaciones que van a estar presentes. ¿Ya? Con respecto a la inervación, acuérdense que también cuando veían ustedes nervios y hablaban de la constitución de un nervio espinal, recuerden que va a tener una porción que es motora y una porción que es sensitiva. Por lo tanto, son nervios que son mixtos. En algunas regiones hay un aporte directo desde las células de la cresta neural. ¿Ya? Con respecto a los vasos que van a estar aquí también diferenciados, también van a derivar a partir del mesodermo, pero aquí va a ser directamente relacionado con este mesodermo de la placa lateral y obviamente se van a generar vasos que son arteriales, venosos, a partir de los angioblastos. ¿Ya? Que también vimos la misma. Las alteraciones a este nivel, la verdad es que no encontré como cifra en Chile, es súper complicado encontrarla, pero en sí, así como universalmente, fíjense ahí, no son, van de 6 en 10.000, así como tan frecuentes no son, ¿ya? Y tienen distintos orígenes. Ahora, vasculares, mecánicas, por ejemplo, muchas veces las alteraciones que se pueden generar en las posiciones que tiene un pie en un recién nacido
tienen directa relación a cómo se amoldó en el útero. Normalmente un niño que está en presentación de nalga, o sea, está sentado con la cabeza hacia arriba, probablemente pueda tener una falla en la rotación del miembro, pero por una cuestión postural. Entonces, por eso aquí hay muchos factores que pueden influir. ¿Ya? Claramente siempre los cromosómicos, las mutaciones y los teratogénicos son los que siempre tienen que estar presentes, ¿ya? Pero muchas veces tiene que ver también con otras causas, ¿ya? Muchas veces, ¿por qué vasculares? Porque normalmente como este tejido, al mismo tiempo que se está diferenciando en músculo, se está diferenciando en tejido conectivo, se está diferenciando en cartílago, si no llega, o sea, tiene que haber un elemento vascular que lo acompañe. Si no hay elemento vascular, no tenemos irrigación. Y por lo tanto ese miembro no se va a formar. O sea, necesariamente, cómo se vaya distribuyendo las arterias va directamente complementado a cómo se va a distribuir el músculo, cómo se va a distribuir el hueso, la dermis que lo rodea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es la condroplasia y que es como una de las causas de enanismo. ¿Ya? Sus extremidades son cortas, tiene un tronco que también es corto, una cabeza alargada, frente abultada, nariz aplanada. Pero si ustedes se fijan, todos los miembros están. Por lo tanto, aquí hay un problema de cresta ectodérmica apical, por ejemplo. No. O sea, aquí normalmente lo que hemos conversado antes se cumplió, pero aquí hay un factor cromosómico que normalmente afecta. Pero aquí las estructuras están todas. ¿Ya? Ahora, cuando existe luxación congénita, también normalmente, bueno, aquí hay un patrón también de herencia multifactorial, pero también directamente asociada a la naturaleza del hueso en las mujeres. O sea, cuando ustedes veían huesos, veían las diferencias que existen entre la pelvis masculina y femenina, uno sabe que además, en el caso de las mujeres, el acetábulo es menos profundo. Y eso de alguna manera siempre nos va a predisponer a las mujeres mayoritariamente, junto también con la displasia de cadera. ¿Ya? Porque anatómicamente, por eso uno habla de que es más común en mujeres. O sea, porque la estructura de alguna manera acompaña esta mayor incidencia. ¿Ya? La displasia tanatotrófica, que es letal y que afecta directamente al sistema esquelético. Y lo afecta de tal manera, porque en general la literatura lo describe como miembros cortos, ¿ya? Pero una cabeza grande y un tórax que es estrecho. Entonces normalmente estos niños se mueren antes de nacer, ¿ya? Pero los que llegaran a sobrevivir normalmente se mueren por un colapso respiratorio, porque como esto es tan estrecho, generó que todos los órganos que tienen relación directa con el tórax están más apretados y por lo tanto tienen menos desarrollo. Por lo tanto, este niño no tiene las herramientas para poder respirar por sí solo. Y por eso se muere. Por eso normalmente, o sea, lo que más pasa es que se muera inútero. Pero si llegara a sobrevivir, lo más probable es que sea por minuto. Ahora, aquí viene la aplicación. Ustedes me van a dar. Tenemos todas estas patologías: amelia, meromelia, focomelia, polidactilia, oligodactilia, sindactilia, pie equino y mano o pie hendido. Son alteraciones que se generan y que se pueden explicar a partir de un mecanismo embriológico que no funcionó.
que va a hacer su tarea. ¿Cuándo porque lo voy a preguntar? Porque acuérdense que en sus laboratorios ustedes tienen que tener evaluaciones. Así que lo voy a preguntar. Antes, si los desarrollan, los podemos conversar. Espero aparecerme un poco más. De hecho, me voy a tener que aparecer en el seminario, en uno de los seminarios, porque el profesor Pérez no está. Así que no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a aparecer en ese seminario. Para tener, como yo les decía a los chiquillos, no tengo ni una computadora de seminario. Antes los veía todos, no he visto ni uno. Por lo tanto, espero. ¿Cómo que no son los preferidos? ¿Quién dijo que son los preferidos? No, antes tenía, es que ahora sobre todo, porque como todo se corrió con ustedes, yo como tengo ramos que son con otros profesores y siempre empiezo como después, al final, ahora se nos juntaron todo eso, entonces por eso es como difícil que yo aparezca aquí. Pero sí, obviamente hay seminarios donde yo tengo que estar, como por ejemplo el de Periné. También me queda otra clase más, dos me quedan. Me queda una clase de abdomen, embriología de abdomen, que esa la voy a hacer yo. Y tengo que hacer una clase de como de parto, como de pelvis, cómo se comporta en el parto y todo eso. Ahora me siento mal. ¿Las actividades de cada uno? O sea, Mecanismo embriológico. pero el mecanismo embriológico, no quiero que me digan que aquí un cromosoma, no, el mecanismo embriológico que falla. Mientras antes lo tengan, antes lo revisamos. Y eso solo después le tienen que dar una repasada. Pero si, yo de hecho voy a enfocar mis preguntas en eso, en la prueba. O sea, las voy a enfocar así. No sé si no habré leído que la planificación la primera prueba para cuándo quedó. Parece que es la primera, es como la primera semana de junio. 4 de junio. Ahora, el tema es que el 4 de junio el profesor Pérez defiende su tesis de asistente. El 4 de junio. Se corre, profe. Profe, se corre. Junio. Junio. Entonces, lo más probable, ese seminario, no sé si va a estar él. Ese es el tuyo, ¿no? ¿El del 3? No sé si va a llegar, o sea, no sé si va a llegar, ¿El del 3? si va a estar por las 8:30 debería, pero no lo tenía muy claro todavía. Pero el tema es que la prueba, todas las cosas siguen tal cual. Tal cual. De manera que el calendario hasta ahora no tiene ninguna modificación. Pero si no estuviera, no hay tanto drama porque él me va a dejar las preguntas. Entonces, ¿Qué dijo? ahora, ya, pues hasta aquí quedamos.